en Twitter como @Querétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos. Orozco en la línea telefónica, además, sobre obviamente lo que tiene que ver con este desarrollo de Querétaro y de lo que son las propuestas más importantes, sobre todo de los grupos ambientalistas que también hemos referido a lo largo de estas semanas en estos espacios informativos, y que pues hoy la polémica se da en torno a que pareciera que los grupos ambientalistas se oponen al crecimiento, se oponen al desarrollo. No, aquí no puede pasar nada porque esta es un área protegida, esta es una reserva natural y aquí pues el desarrollo, el crecimiento económico, todo eso no nos importa. Creo que no es esa la lectura correcta que debemos hacer, y para eso y para que nos aclare y nos explique una serie de situaciones está justamente, y agradezco en la línea telefónica, mi querido Federico Orozco. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Aquí saludando a tu público y pues ya ves, platicando de temas ambientales una vez más. Como siempre, y además agradecido, mi querido Federico, y preguntarte, ¿cómo debe ser esta relación? ¿Cómo pensar en una propuesta a propósito de lo que estamos viviendo incluso a nivel internacional, a nivel nacional y obviamente a nivel local, de lo que tiene que ver con el desarrollo y de lo que tiene que ver con el cuidado exigente del medio ambiente hoy en el estado de Querétaro particularmente, mi querido Federico? Pues mira, es importantísimo saber que el desarrollo no está peleado con el cuidado del medio ambiente, y es justo eso lo que los activistas ambientales en el mundo están empujando. Entonces es pues importante, ¿no? Que el desarrollo, sabemos que el sistema capitalista común pues te empuja a producir y no tiene límites, pero tenemos que entender que los recursos naturales sí se pueden acabar y tienen cierto tiempo de recuperación para que los podamos volver a aprovechar. Entonces, por eso es importante que el sistema capitalista actual se vaya evolucionando a considerar estos límites planetarios y el cuidado del planeta. Claro. Ahora, en ese tema, en lo que tiene que ver con la definición de las políticas públicas, entiendo, y yo leía una declaración de Manuel de Anda, quien fuera, por cierto, candidato a la gubernatura del estado por el Partido Verde Ecologista en un momento, en un tiempo también en Querétaro, decía, no está peleado el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente, que se tiene que dar justamente a través de diferentes instancias, pero también a través de políticas públicas que realmente respondan a estas necesidades globales, nacionales e internacionales, como por ejemplo el cambio climático, mi querido Federico Orozco. Sí, o sea, vemos que la posibilidad de una nueva era de crecimiento económico que debe de fundarse en políticas públicas que sostengan y amplíen la base de los recursos del medio ambiente. Y creemos que ese crecimiento pues es indispensable para aliviar también pues la gran pobreza que se sigue acentuando en buena parte del mundo, y que el calentamiento climático precisamente es una amenaza sobre todo para los grupos más vulnerables. Entonces, actuar en favor de aumentar la resiliencia de la población en Querétaro, actuar en favor de la protección de los recursos, también es actuar, así lo decimos los ambientalistas, justicia climática es justicia social, porque hacer todos estos cambios en favor del ambiente y de la protección de los recursos que tenemos alrededor también va a beneficiar a las personas más vulneradas. Esto en el sentido, por ejemplo, los lugares más contaminados en el mundo, hay que saber que la contaminación del aire mata a cerca de 9 millones de personas cada año. Y se descubrió, por ejemplo, que en Estados Unidos las zonas en donde había más contaminación del aire, el COVID era 8% más letal en Estados Unidos, por ejemplo. Y en China era de entre 15 y 22% más letal en las zonas contaminadas. O si tú vives al lado de una refinería que te echa todo el tiempo
contaminantes al aire, pues es más probable que te enfermes de, pues, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a eso nos referimos con que pues, si tú en vez de tener una planta que te contamina el aire, tienes energía solar que no te contamina el aire, sí, claro, pues claramente las poblaciones que viven alrededor de pues van a sufrir menos afectaciones. Oye, pero eso quiere decir entonces, Federico Orozco, en esta visión que el cambio climático, todas estas situaciones obviamente que tienen que ver con el cuidado o mal cuidado del medio ambiente que muchas veces ocurre en diferentes partes, no solamente del estado de Querétaro, sino también en nuestro país y en el mundo entero, se va, digamos, a proyectar con mayor crueldad en las zonas marginadas, en las zonas menos desarrolladas, en las zonas menos favorecidas a nivel social y hasta económico, Federico. Pues sí, desgraciadamente así es. O sea, por ejemplo, el cambio climático también implica que vengan fenómenos naturales extremos cada vez más fuertes. Si tú te pones a ver cuando llega un huracán a alguna zona, ¿quiénes son los que salen más afectados? Sí, pues desgraciadamente son las poblaciones vulnerables, ¿no? Sí. Y ellos tienen una capacidad más restringida en cuanto a recuperar su forma de vida. Entonces, por eso cuando azotan estos fenómenos extremos, ya sean lluvias, ya sean sequías, las personas con menos recursos son normalmente las más afectadas porque económicamente tienen una menor capacidad de recuperarse. Sí, claro. Y esto conlleva a que haya migraciones masivas. No es novedad que pues también hemos en México sufrido las migraciones de Centroamérica, claro, y muchas de ellas están relacionadas a esto. Por ejemplo, Nicaragua el año pasado recibió en menos de 2 semanas de diferencia 2 huracanes categoría 5, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues claramente si un huracán destruye todo de lo que depende tu vida y tu economía, pues te pones a migrar, a buscar mejores oportunidades en otros lugares. Sí, claro. Y la migración es una de las causas o de los efectos más severos que está trayendo el cambio climático. Sí, de los efectos, claro. Ahora, no es cuestión de dinero solamente, Federico Orozco, te pregunto, porque hay economías muy poderosas, muy importantes. Veíamos nosotros todavía en la administración anterior del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, él decía, no, mira, el cambio climático, no, hombre, eso no tiene ningún sentido. ¿Para qué vamos a gastar recursos en eso? Mejor hagamos otro tipo de situaciones. No estamos perdiendo el tiempo en estos alegatos discursivos, políticos, pero también no estamos dejando de hacer lo que realmente deberíamos estar haciendo y ya en materia de cuidado del medio ambiente, hoy por lo menos, y refiero otra vez Querétaro, México y el mundo, mi querido Federico Orozco. No, pues al contrario, los países se están alineando y son cada vez más los que están pues haciendo cosas en favor de, no es pues no, yo no lo vería, es algo a lo que tenemos que evolucionar y es imprescindible hacer este cambio. Ya pues cerca de 42 empresas anunciaron que pues van a alcanzar sus objetivos de 0 emisiones para en 2019 y 2020. Anunciaron esto y para lograrlo, pues más de la mitad de ellas planean plantar árboles, preservar los bosques, capturar el CO2, porque sabemos que todo esto pues contribuye a nuestra propia salud y a nuestra supervivencia. Sí, claro. Pero también al mismo tiempo, bueno, sabemos que plantar árboles no es suficiente, entonces sí tenemos que entender también que las pequeñas acciones, impulsarlas entre la población. Los líderes, como Al Gore, son muy perjudiciales, pero necesitamos el tipo de líderes que inciten a la población a hacer acciones pequeñas. Por ejemplo, es mucho mejor la composta, el tema de residuos, de la basura. Ajá. Si tú te pones a pensar, es mucho mejor crear la composta para regresar los mismos nutrientes a la tierra y el carbono regresarlo a la tierra y que tú lo puedas aprovechar en tu jardín o en los parques, etcétera. Sí, claro. Es mucho mejor eso a que la basura se mande a un tiradero abierto
Sí, te en entiendo. donde seguramente va a perjudicar a las comunidades que viven alrededor y además va a estar emitiendo gases de carbono, ¿no? Oye, Federico, o sea que yo me voy al jardín de la esquina de la colonia, de la casa tuya, y de repente ahí tendríamos los mismos vecinos que aprender a hacer composta para que nosotros mismos pudiéramos cuidar y mantener y generar ese equilibrio que podríamos tener utilizando nuestros propios recursos, reciclando nuestros propios recursos con una nueva cultura, con una nueva visión, más humana, diría yo, y más social, Federico Orozco. Sí, así es, son todas estas acciones, tanto grandes como pequeñas, tanto de políticas ambientales que los líderes ejerzan, como las pequeñas acciones individuales que nosotros podemos hacer, como la composta, las que nos van a llevar a transformar, a tener un medio ambiente más saludable. Sin duda. Entonces, sí, entre nuestras propuestas estaba también, por ejemplo, el tener centros de compostaje en imagínate que cada grupo de condominios en la ciudad de Querétaro tuvieran una zona para hacer compostaje. Sí. Entonces, reducirían sus cantidades de basura que se van al depósito municipal y además tendrían abono para sus propias áreas verdes. Sí, claro, Entonces, sí, claro. Una son todo cultura. este tipo de pequeñas acciones de cultura que tenemos que ir creando en todos para... Y ahí no estaba de acuerdo contigo, porque tú decías son pequeñas acciones, pero no son tan pequeñas, porque obviamente son muy importantes. Sí, son pequeñas porque dependen de cada uno de nosotros, pero se puede convertir en una gran acción social en favor de todos nosotros al mismo tiempo, Fede. Así es. Y pues bueno, por ahí dicen algunos ambientalistas como Cristiana Figueres, que somos... debemos de considerarnos suertudos de estar vivos en un tiempo y en un momento en la Tierra en que podemos hacer una acción transformativa Sí. hacia el futuro de la vida en todo nuestro planeta. Está bonita la reflexión, está interesante, llama la atención. Federico Orozco, te agradezco como siempre que hayas también participado en este espacio informativo, donde te pueden leer, donde te pueden ver, donde te pueden seguir, donde pueden ver tus comentarios, aprender más de lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y obviamente esta participación que hacen, no solamente yo diría los grupos ambientalistas, mi querido Federico Orozco, sino son grupos sociales que han logrado una presencia muy importante en lo que tiene que ver con esta nueva cultura en favor del medio ambiente. ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Claro que sí, mira, en Facebook nos encuentran como Ciudadanos Reforestando Querétaro. Sí. En Twitter estoy como FO Mouret y en Instagram como CRQRO, que es Ciudadanos Reforestando Querétaro, pero nada más las inicias. Muy bien, mi querido Federico Orozco, te mando un abrazo, un saludo. Mande, dime. Un último detalle, Dime. Imagínate, 1.1 billones de toneladas representan los objetos construidos en nuestro planeta, los objetos creados por el ser humano, representan 1.1 billones de toneladas, a diferencia que los animales y plantas apenas alcanzan el billón de toneladas. Así de grande es el efecto que hemos tenido en el Híjole, planeta. qué barbaridad, qué buen dato. Federico Orozco, te lo agradezco como siempre, te mando un abrazo, saludos y estamos también a la orden siempre en este espacio informativo. Gracias, Fede. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días. Gracias, Federico Orozco, ambientalista y además coordinador de diferentes actividades importantes que tienen que ver con el cuidado de la reforestación de Querétaro y además de lo que hoy por hoy tenemos que entender, conocer y hacer y cuidar, que tiene que ver directamente con el medio ambiente, porque siempre pensamos que el medio ambiente es algo ajeno a nosotros, es de alguien, es del de enfrente, es el vecino, pero no de nosotros, ¿no? Hay un librito muy bonito que se llama El concepto de naturaleza en Marx, que refiere justamente la posibilidad de que nosotros nos asumamos, nos entendamos como no parte de la naturaleza, sino como la naturaleza misma, en lo que obviamente tenemos que cuidar, pensar y transformar, como también bien decía Federico Orozco, en esta nueva realidad que nos ha tocado vivir, no solamente entender, sino además pues reproducir y además orientar y además ordenar y además trabajar y además contribuir en un esquema racional, también humano, también sensible, también social, que nos permita un mejor mundo, no solamente para los que estamos hoy en este planeta, sino también para las próximas generaciones, que es en lo que tenemos que pensar. Las 8:25 de la mañana, hacemos una pausa, regreso enseguida con más. Tengo comentarios rápidamente nada más y muchos saludos a Lupita Mendoza.
Mendoza, mi hijada allá en Corregidora. Gracias también a don Pedro Alberto Rodríguez. Que tengan excelente jueves. Saludos a la familia, siempre a la familia, don Pedro Alberto Rodríguez, muy amable. Gracias a Maru. Que tengan buen día. Felicidades, bendice al programa. En estos cursos de verano del que hablaban también de la UAC, para niños y jóvenes, se podrán tomar clases de natación en las instalaciones de la UAC en el 2000, con los cuidados sanitarios. Me dice Gema Díaz de Peñuelas. Pregunto, por favor. Sí, claro, además es buena la pregunta. Octavio Torres, mi amigo, también maestro. El maestro Aurelio, también la voz de la noticia queretana con veracidad y objetividad y libertad. Gracias, mi querido. Él sí es maestro. Octavio Torres es maestro de maestros. Así que ahí sí le puedo decir de esa manera. Así que muy amable, gracias. Saludos, Leti. También me dice, están bajando aguas negras con olor terrible en la calle 33, pasando la avenida 10 en Lomas de Casablanca. ¿Qué podemos hacer? Aunque traemos cubrebocas, bueno, el olor es horrible, es terrible. Calle 33, pasando la avenida 10 en Lomas de Casablanca. Pasamos el reporte a la Comisión Estatal del Agua con muchísimo gusto, mi querida Leti, para que lo puedan atender y nos puedan decir qué es lo que está pasando en esta zona de Casablanca, aquí en Querétaro. Calle 33, pasando avenida 10 en Lomas de Casablanca. Reporte directo para la Comisión Estatal del Agua. Hacemos la pausa, 8:27, volvemos. Comunica. Caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales, además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol, trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines particulares.